Bueno, son 20 transparencias, o sea que paciencia. ¿Cómo empezó todo esto? Juanpe hace 3 semanas me dijo, oye, que estamos organizando el ESNOC, por favor, a ver si encuentras a alguien dentro de la casa que quiera venir a dar una charla y tal. Y yo hace mucho tiempo que no doy charlas. Ya que nos patrocináis una cena estupenda que tuvimos. Bueno, la cena no soy culpable. O sea que si estuvo bien, no fui yo. No, muchas gracias. Y bueno, más David, que es quien tenía que estar aquí. Pero bueno, y Juanpo me dijo, pues una charla, a ver si encuentras a alguien que pueda hacer algo interesante y tal. Y dije, pues oye, ¿por qué no cuento un poco lo que yo he estado haciendo todos estos años? Y lo que quería realmente es una transparencia, que cuando os diga esta es la que os quiero enseñar, pero como tenían que ser 30 minutos, pues he tenido que poner algo delante y algo detrás, ¿vale? Entonces, digamos que lo que quería presentar un poco es una idea que he tenido yo hace un tiempo de esto se tiene que poder hacer de otra manera y cómo llegaré hasta allí, pues con un poco de paciencia y yendo sobre las transparencias. Me gustaría que en cualquier momento me hagáis preguntas y yo soy bastante agresivo, se puede decir, y os haré preguntas también, ¿vale? O sea que tranquilos, no pasa nada. Será fácil. Vale, la primera. Lo primero de todo es que yo he estado... Efecto demo. Yo he estado trabajando en Juniper durante muchos años. Yo llevo en Juniper bastante tiempo. Yo empecé... ya no recuerdo. Y he estado haciendo siempre dentro de Professional Services, el grupo de servicios profesionales, diferentes roles. Al principio era un rol más técnico, donde daba soporte a clientes por toda Europa, luego estaba asignado a grandes clientes aquí en España, más dedicado a proyectos de grandes operadoras, pero siempre he estado saltando de operadoras grandes, pequeñas, medianas, ¿no? Y luego pasé a un rol más de gestión, llevaba un equipo que habían hecho lo que había hecho yo, así que nos entendíamos bien. Y ahí lo que aprendí no es tanto la parte técnica, sino la parte de hacer así, decir esto irá por aquí, esto irá por allá, que es la de estimar, ¿no? ¿Y cómo se podría hacer esto o hasta dónde podríamos llegar con esto? Ahora mismo, en la actualidad, estoy dentro de nos hemos dividido en gremios dentro de la organización de Professional Services y yo estoy en el gremio de Core and Edge, que sigue siendo Service Provider Networking. Con Gonzalo, que espero que alguno de vosotros conozcáis porque es una eminencia, me animó a acompañarle en su libro. Yo lo llamo su libro porque realmente es magia. Pero he traído una copia, si queréis echarle un ojo. Quería preguntaros si alguien ha visto alguna vez este libro. ¿No? ¿Tú lo has visto? Antes de... Perfecto. Ese es el libro que he traído una copia, por si queréis echarle un vistazo. Y era realmente migraciones de redes, pero para gente que diseña redes. O sea, a nivel de configuración, cómo aproximarse a la migración utilizando los protocolos de enrutamiento, de routing, cómo aproximarse a una migración de un protocolo SPF a un protocolo IS-IS, cómo interactuar entre sistemas autónomos utilizando BGP, ¿vale? Es muy a ese nivel. Pero hoy no voy a hablar de mi libro, curiosamente. Hoy voy a hablar de otra cosa, que es la parte que no se suele trabajar tanto, que es la de traducción de configuraciones, ¿vale? Para llegar allí quería explicaros primero un poco lo que son los servicios profesionales, cómo funcionan, porque cuando hablamos, bueno, yo hablo con mucha gente que no es del ramo y me dicen, ¿eso de servicios profesionales qué es? Quería 2 transparencias explicaros qué hacemos, luego quería ver un poco cuál es el proceso de una traducción, de cambiar un equipo por otro equipo, y luego pues la transparencia que quiero que veáis, que en esa os despertaré a todos de qué os parece esto, ¿vale? ¿Preguntas? Vale. Dentro de lo que... Esta es de marketing, de Professional Services, explica un poco de dónde está el cliente y qué es lo que ofrecemos. Nosotros estamos enfocados más a la parte inicial de planificación, de qué es lo que vamos a hacer, cuál es el proyecto que vamos a ejecutar, y la parte de construcción, cómo vamos a construir la solución. Luego hay una parte más operativa, que es la de la gente de operaciones, de una vez que está construido, el día a día. Entonces, nuevamente, os interrogo y pregunto, ¿quién de vosotros está más en la parte de diseño de soluciones o así? ¿Manos? ¿Alguien que está en la parte de construcción, implementación?
también, estamos en todo. La parte de operación, también, vale. Suele pasar que se divide o todo el mundo hace de todo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues básicamente es eso. Entonces, dependiendo del proyecto, a veces hay un proyecto de tengo un equipo y este equipo lo tengo que sustituir por este otro, porque ha habido obsolescencia del equipamiento o lo que sea. No requieres 3 departamentos para que hagan eso, ¿vale? Eso coge uno, se coge la cartera, las herramientas y va para allá. Pero bueno, en entornos más grandes no es así, se requiere coordinar a muchísima gente. Y coordinar a muchísima gente cuando son más de 5 personas se suele hacer con documentación, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos el bloque de diseño. De lo que se trata es de hacer un estudio, que es lo que pone aquí Assessment, y de lo que se trata es ver qué es exactamente cuáles son los objetivos. Luego hay la parte del diseño de la arquitectura, donde nosotros separamos lo que es, qué es lo que se quiere hacer, que es el diseño de alto nivel, del cómo lo vamos a hacer, que eso en algunos entornos se llaman las plantillas de configuración. Y luego lo que hacemos son las pruebas de laboratorio, las pruebas de solución, para asegurarnos que eso que hemos dicho que lo íbamos a hacer de esa manera, realmente se puede implementar de esta manera. Una vez que ya se ha hecho el diseño de la arquitectura, pasaríamos a la parte de más implementación. Y dentro de lo que hay la implementación, pues se van colocando los diferentes equipos, nos hace la construcción de red. Y esto ha entrado un poco con calzador porque yo quiero llegar aquí. Entonces, lo que hacemos nosotros para crear las configuraciones, el modelo tradicional es que te conectas al equipamiento. Nosotros trabajamos con un CLI, ¿vale? También con sistemas de gestión, pero con CLI. Y entras al equipo y, bueno, vas entrando en función de la documentación que te han pasado y así. En entornos de Device Operations, DevOps, se utilizan sistemas automatizados, ¿vale? Jinja y YAML y cosas así, ¿vale? Entonces, esta parte que estoy hablando un poco del Design and Implementation, el diseño y la implementación, se refiere tanto a redes nuevas o soluciones nuevas, que no existe nada, o a lo que llamamos Brownfield, que es una red que ya existe, que ahora vamos a crear una solución nueva o una variación o una transformación de esa red existente, ¿vale? Que ahí es donde entra un proceso de migración. ¿Has dicho documentación? ¿Documentación? Pasan documentación. Ah. Vas a un sitio, pides el plano y te dicen, sí, toma, está actualizado. Pides la documentación y dicen, sí, por máquina, la quieres por máquina, la quieres. Exacto, muy bueno. Tengo la transparencia precisamente de eso. Pero se pide. Yo la pido. Sí. No la tengo, no la obtengo, pero la pido. Y por ir bajando un poco así. Sí, efectivamente. Eso. Pero bueno, nosotros sí que generamos esa documentación, ¿vale? Luego nos vamos y eso ya queda donde está. Enganchando con el Jinja, el YAML, Python, tal. Manos, ¿alguien que esto le suene como a chino? Os he engañado. ¿Alguien que no entienda lo que es esto? Vale, más o menos, ¿no? Vale. Bueno, lo repaso un poquillo. De lo que se trata es que yo entrego como un diseño de bajo nivel un documento que dice, para configurar este servicio se tiene que introducir estos comandos en el equipo con estos parámetros. Y se puede utilizar una persona que se dedique a hacer eso, o se puede juntar eso en un script y crear una plantilla, esto que aparece aquí como el template, donde se va diciendo, itera sobre una estructura de datos que es los puertos que vamos a configurar, y hace esa iteración, y para cada uno de esos puertos que vamos a configurar, configura los siguientes parámetros, ¿de acuerdo? Se toma esa plantilla, se filtra, se utiliza como datos de entrada el inventario de este equipo concreto, ¿sí? Y el resultado de mezclar estos dos a través de un script genera la configuración que entraría en el equipo. Entonces, claro, así no me cabían en una slide las 10.000 líneas que tiene un script de estos, entonces he puesto 3, pero conceptualmente se ve, ¿vale? Entonces, de lo que va el resto es un poco dándole vueltas a esta idea, ¿de acuerdo? Las ventajas que tiene esta automatización, que de hecho la estamos usando nosotros ahora, es que nos da mucha tranquilidad. Si la plantilla está bien hecha, que el diseño está bien hecho, etc., cuando vas por la noche no te bailan las teclas o los dedos y las configuraciones entran bien y no hay errores que luego hay que lamentar, etc., ¿vale? Esa es una de las ventajas. La otra es que nos forzamos a nosotros mismos a tener un inventario, que no sé cuántos de
tengo que decir vosotros o ustedes. No sé cuántos habéis trabajado en sitios donde no hay inventario. La red es el inventario. Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces, si podemos construir un inventario, tenemos algo con lo que trabajar. Decir, oye, según el inventario que nos hemos creado, que será el Excel o lo que sea, esto es lo que vamos a poner, ¿sí o no? Y creamos una delimitación clara entre lo que es el cliente y la responsabilidad del cliente y lo que somos nosotros y nuestra responsabilidad. Vale. Una vez que ya tenemos esta parte de implementación del diseño y que esto es cómo se haría una red nueva, esto está claro, vamos a hablar un poco voy a hablar un poco de lo que es la migración. Migrar es una cosa que es un arte, no es trivial. Consiste en tener en cuenta el estado inicial, el estado final y cómo llegar hasta ahí. Y a veces la línea recta no es el camino más corto. A veces hay que dar una vuelta con tirabuzón triple porque resulta que el cliente o resulta que la escalabilidad o no hay potencia en el sitio. Bueno, los que hayáis trabajado con este tipo de cosas ya sabéis, ¿no? Entonces, bueno, he puesto ahí algunas características, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a migrar? ¿Cuál es la escalabilidad de la migración? Estamos hablando de un equipo, estamos hablando de 100. ¿Cómo vamos a minimizar el impacto en el cliente? ¿Lo haremos de golpe en una noche 25 personas para asegurarnos que funcione? ¿O vamos a hacerlo bien, poquito a poco, paso a paso y controlando, ¿no? Bueno, como eso se define como si fuera un documento de diseño, se hace la estrategia de migración. Pero bien no era en una noche. ¿Cómo? Pero hacerlo bien no era al revés en una noche. Depende con quién hables. No, te lo digo porque poquito a poco Sí. los proyectos se expanden. Sí. Y entonces pasan 2 años y Sí. dicen, bueno, cuando acabemos de migrar, Sí. entonces todo el mundo pone cara diciendo, si hubiéramos tenido un par, lo hubiéramos hecho en una noche Sí. y así hubiéramos sabido qué es lo que Sí. no tal. A toro pasado todo es fácil. Y el tema es, cuando estás en la noche de la migración y falla algo, nadie dice nada, pero a las 9 de la mañana o a las 8 te está llamando no sé quién, ¿qué pasó? ¿Y qué hiciste? Y qué no hiciste? Si lo has hecho todo a la vez de la noche y no lo tienes preparado, difícil va a ser que sepas lo que pasó. De todas maneras, lo que hablamos de la escala, ¿no? Si hablas de un equipo, me animo. Si hablas de 500, en una noche, hay una anécdota, una nota de prensa, y ahora aquí me estoy yendo por los cerros de Úbeda, de un gran proyecto que se hizo que desplegaron a 10.000 personas y que en 3 meses hicieron una migración descomunal, ¿no? Aquí estoy yo y esto lo sé hacer y tal. Sí, claro, yo también lo puedo hacer con 10.000 personas, ¿no? Pero efectivamente, si pudieras hacerlo en una noche, fantástico. Si lo pudieras hacer con garantías, mejor. De momento vamos a ir poco a poco. No, te pregunto porque cuando has trabajado en diferentes lugares del mundo, ves las dos aproximaciones, ¿no? Exacto. Estamos aquí y ya sabemos cuál es. Pero cuando ves la otra y funciona, porque te has quedado 3 semanas preparando, ¿vale? O sea, yo siempre pongo una anécdota, ¿no? Que a mí me toca varias de estas, entonces dices, es que por ahí fuera tienes que mover 10 máquinas, mueves 8, cuando te preguntan, ¿habéis terminado? Por ahí fuera dices, no. Porque la respuesta es sí o no. Aquí no dices ni sí ni no, dices casi. Y entonces entras en un estado no contemplado, a partir del cual la tarea no sabemos cómo está y sigue el proyecto. Y entras en un modo de negociación. ¿Lo vamos matando o no? Efectivamente. Entonces por eso favorece el vamos temporalmente. Pero realmente cuando lo haces bien se supone que la buena es, ayer teníamos versión 1, hoy tenemos versión 2, la vida sigue. ¿Vale? Sí. Y es uno de los grandes temas en proyectos así de limitar cuando has acabado la tarea, ¿no? Quería poner esta es un extracto, una transparencia de extracto de un conjunto de transparencias sobre metodologías que utilizamos en Professional Services, más que nada porque la automatización no se utiliza solamente en un punto concreto, sino en todo el ciclo de vida, ¿no? Todo lo que nos permita añadir calidad y hacer que nos enfoquemos en las cosas importantes, pues beneficia el resultado. Y la pongo un poco, esto más cuando queráis ver las transparencias, porque lo que me interesa en este momento, y os sigo metiendo hacia donde quiero llevaros, la parte de extraer los parámetros de la configuración, ¿no? Que es la gran idea de dónde saco yo el inventario de red, ¿no? De dónde saco yo lo que hay en red de verdad. ¿Vale? Bueno, tenemos un proyecto en la actualidad que es el más grande que hemos hecho en España, donde estamos utilizando todo lo que hay aquí y más, y además mucha gente y además muy complejo, ¿no? Y no me da para ponerlo todo, pero quizá en otra charla os podría contar esa aventura.
Para los clientes que son así importantes, grandes y que pueden permitirse proyectos de millones, pues toda esta documentación, todo este equipo de gente, todo este tipo de plazos, ¿no? Y normalmente suelen tener un sistema de provisión que es suyo. Yo tengo mi sistema de gestión que va a provisionar mis servicios porque tengo una BSS, ¿no? Un sistema de negocio que es el que conecta con los clientes y está todo automatizado y es fantástico. En otros casos, cuando no son clientes tan grandes, pues el inventario es la red. Lo que hay en la red es lo que hay. Y hay un documento que está por ahí, que es el documento que dice cómo se configuró la cosa en su día. Y el objetivo de clientes más pequeños, como os comentaba al principio, y yo he estado un poco en los dos, es que todo vaya bien. Que todo vaya bien. Los grandes también lo quieren, pero además quieren toda esa parafernalia, ¿no? Pero que todo vaya bien. Entonces aquí el foco más es cómo vamos a implementar esto de una manera correcta y cómo vamos a ejecutar bien para que el cliente esté contento, que al final es el objetivo que tenemos todos. Entonces, me voy a enfocar de la parte de automatización en la parte de un cliente que es pequeño, la red es maestra y tiene un equipo de un fabricante y ese equipo tiene una configuración con unos servicios. Y yo voy a llegar con mi producto, mi solución y tengo que llevármelo de donde está a donde lo pongo. Y bueno, hay como 4 fases. Primero es entender lo que tiene la red, luego es extraer de eso que tiene la red cuáles son las variables y cuáles son las instrucciones. Luego, cuando ya tenemos ese inventario en el formato original, queremos traducirlo al formato nuevo. Hablo del inventario, no de la configuración. El inventario puede que no sea trasladable directamente. Y finalmente, utilizando el template que os he enseñado antes, se cogería el inventario nuevo con la plantilla del diseño que habrá de configuración para generar la configuración. ¿Más o menos? Voy a seguir, las siguientes 5 o 6 están siguiendo este flujo, ¿vale? Aquí, esta es un poco una reflexión sobre mirar en lo que es la red, lo que se llaman auditorías. Aquí es coger y levantar. Dame la documentación, dame los dibujos, da igual que estén fuera de sintonía y tal, dime con quién tengo que hablar, dónde está la persona que se tomaba el café, que sabe dónde se enchufa no sé quién, las auditorías, ¿vale? Y esas consideraciones son para levantar un poco. Luego hay que saber si en el estudio se quiere cambiar la red, se quiere cambiar a una solución totalmente nueva o solo se quiere modernizar. Tengo un hardware, quiero un hardware más moderno, más rápido, más veloz, más no sé qué, pero lo quiero dejar igual. Bueno, y ahí tenéis un poco los detalles. Sí. En los casos reales, porque hay veces que se no tiene nada de esto. Tienes que irte a la red y empezar a... Vamos a explicar eso. ¿Tenéis alguna herramienta? ¿Lo hacéis de Pepito, fulanito, Juanito, poneros a mirar todas las máquinas y todos? Sí, sí. Es que es un arte. El problema es que nosotros tenemos herramientas de extracción, sí, pero al final lo que haces es tener una ingente cantidad de ficheros y procesarlos. De hecho, la propuesta que voy a llevaros allí algún día habla de cómo podríamos agilizar eso, ¿no? Una idea de qué se podría hacer, si podría ser interesante o no. Carlos, bueno, hay una pregunta. Sí. Ese porcentaje de equipos que siguen funcionando porque Dios quiere, ¿vale? Y están conectados. Tiene una interesante historia de gente que ya no existe por motivos N y que están funcionando hasta que fallen. Eso es. Y tú eres el martillo que posiblemente acelere esa llegada. Y la responsabilidad es tuya porque hasta que tú llegaste aquí funcionaba. Claro. Y estamos hablando de unos sistemas legacy que nos hemos olvidado, pero eran parte de la espina dorsal de la empresa. ¿Cómo te enfrentas a ese dragón dormido? Esa parte no es técnica en absoluto, es la parte más política, humana, tal, de encontrar a la persona en el cliente que va a decir, sí, sí, adelante. Porque si no encuentras a esa persona, que puede ser que no la encuentres, vas a tener que encontrar a la persona que después te perdone cuando la hayas liado. O sea, da igual, o la persona que te autorice o la persona que te perdone, pero vas a tener que encontrarla. O sea, tienes que crear una relación
con una persona que digas, oye, que este proyecto, qué tal, qué hacemos con esto, qué tal, y si no se quiere mojar, porque no se va a querer mojar, fantástico, pero que tú más o menos veas que te va a perdonar porque eso salió parda. Y asumir que se puede liar y cuando se líe, llevarle a sí, lo asumo. ¿Me explico un poco o no? Sí, sí, no, perfectísimamente. Vale. Y hay otra parte que tú me has hablado de un caso que está identificado, pero ¿a cuántos os ha pasado que de repente apagáis un puerto y resulta que pasaba el servicio más crítico de un equipo que estaba bajo la mesa de alguien y que ni siquiera sabían que eso iba por ahí? Te he enviado un caso que pasó en compañía de este hombre, que era un router que nos venía bien en un momento determinado y fue por la tarde. Sí. El caso existe. No, Pero bueno, eso es lo bonito de la diferencia entre el mundo internet virtual y tal, y la realidad real. Que la gente se cree que es sencillo. Y ya que te estás mojando, este es el proyecto además que tu empresa lo cogió y tú dijiste 5 meses, pero el comercial dijo, vale, 3 meses, tío, 3 meses, tampoco hay tanto. Sí. Entonces tú dices... No, pero sí, total, esto es copy-paste. Y la primera semana ya han salido las máquinas que tienen 2 configuraciones, que las 2 son la buena, ¿vale? Y entonces ya les caes mal a los tipos por haber hecho solamente las preguntas, ni siquiera has conectado. Claro. La pregunta es cuando llegas a la Shadow IT, ¿cómo te comes dedo? Y ahí lo que nosotros llamamos la oficina de gestión de proyecto, ¿no? Que es un poco el que... A ver, yo creo que el rol de la oficina de gestión de proyecto nuestra es dejar que los técnicos hagan su trabajo, ¿no? Y no meter al técnico en todas las reuniones de discusión de si eso sí, si eso no, si se tiene que hacer, si no se tiene... Pues si no, no avanza. Bueno, me he quedado aquí en recoger las configuraciones, que más o menos lo que preguntaba él, hay muchas maneras, ¿no? Pero nosotros trabajamos con equipos que son, al final, estilo fichero de texto que se recoge. Yo he trabajado en todos estos años en equipos que solo tienen configuraciones SNMP. Entonces, bueno, hacer un backup del SNMP en un fichero raro, te lo llevas, lo miras, lo ingeniería inversa. Compras las MIPS también. Claro. Las MIPS, ¿vale? Entonces, a lo que voy a centrarme un poco más, porque sigo intentando cerrar, pero no consigo, es para extraer la configuración de los equipos. Claro, puede ser de multifabricante. Y dentro de multifabricante puede ser multiversión. O sea que al final lo que se va es lo que haría una persona, que es cogerla, empezar a marcar esto sí, esto no, esto sí, intentar automatizarlo. Y os voy a presentar 3 opciones. Bueno, 3 maneras en que hemos hecho esto. En 2005-2006 utilizábamos un compilador. Entonces, a mí me gustó por lo extraño que sonó en ese momento. Voy a utilizar un compilador, como que un compilador. Sí, tengo un compilador que compila configuraciones. Digo, básicamente, ahora lo contaré, pero es coger la configuración como un código fuente. Y se implementa un compilador que te genera un código objeto. Así de sencillo. Hoy en día, la gente es más moderna y el proyecto que estamos ahora actualmente, expresiones regulares, ¿no? Entonces yo, para venir a presentar y estar seguro que no me ibais a pillar, me he leído el libro de expresiones regulares estos días y me gustó esta charleta, esta frase, que es que puedes hacerlo de todo. Con las últimas implementaciones de expresiones regulares ya no es solo coger un texto y hacer el pattern matching de toda la vida, sino que además lo puedes reincorporar, reinsertar, subirlo, bajarlo y hacer lo que quieras con él, con lacito y todo. Entonces, yo leyendo el libro digo, ¿cómo mola esto, no? A ver si me preguntan algo. Y el tercero es la propuesta que tengo un poco de una idea que sí me ocurrió y ya para eso un poco hay que mantener la tensión un poco. El compilador, de lo que se trata es Lex, Jack, ¿os suena a alguno? Sí. Esto viene de cuando estudiábamos. El Yet Another Compiler. Entonces lo que se crea es una gramática y la gramática define los objetos. En este caso he puesto una gramática de cómo extraer una VPN, una VRF, con los parámetros y que una vez que ha hecho el paseo y ha encontrado el objeto VRF con los parámetros, pues llama una función que llena la variable de esos datos, ¿vale? No tiene más. Y un ejemplo de cómo se ejecuta esto, se hace la primera ejecución con el fichero de configuración. Esa primera ejecución generará unos ficheros que tienen 2 columnas, está a la izquierda,
que son los puertos de origen y vacío. Y con ese fichero de trabajo, digamos, se puede ir a alguien de planificación y decir, bueno, ¿dónde quieres este puerto? La configuración de destino, ¿dónde va a tener el puerto? Porque el puerto 1 puede ser que sea el puerto 23 en la configuración de destino. Es un equipo distinto, arquitectura distinta. Entonces, se edita el fichero, se genera la segunda pasada. Claro, él ya ha visto su fichero de mapeo, lo acaba de rellenar, utiliza esos datos y escupes la configuración. Y ahora aquí viene el truquillo de que esto no es moco de pavo, perdón, que esto no es sencillo, que es que se coge la configuración de base, se carga en el equipo. Se coge la configuración del compilador y se mezcla con la de base. ¿Sí? El compilador no te va a dar la solución de todo el equipo, te va a dar lo que le has dicho al compilador que te dé. ¿Vale? Y finalmente, cuando has hecho esto, ya tienes la de base más la otra, más no sé qué, haces los pasos manuales, porque como dice Pareto, el 80% del problema requiere el 20% del esfuerzo y el 20% del problema requiere el 80% del esfuerzo. Entonces, no nos convenía, allá en 2002 o 2003, no nos convenía que el compilador cubriese todos los casos. ¿Vale? Porque hay que tener a un tío que sepa compilar esto y tal, y tenerlo involucrado, y siempre hay cosas. Lo que levantas a un equipo que tiene una configuración nueva, tal, venga, pues a procedimiento manual. Y era por indicar que también hay que hacer cosas manuales, ¿no? Y al final necesitas a alguien que sepa. Vale, la otra parte, que es más las expresiones regulares, no hace falta que entre muy en detalle de esto, pero básicamente lo que me interesa es la misma IPVRF con una expresión regular, que se ve aquí a vuestra izquierda. Y lo que comentaba de que las expresiones regulares son muy chulas, y es que una vez que lo que se captura en la expresión regular, luego se puede meter incluso en una variable, ¿no? Entonces eso yo leí el libro y digo, esto está bien. Que esa variable se puede utilizar directamente cuando abajo en el código y tal, se puede decir, mira, pues el ID, que es el que has visto aquí arriba. O sea que ya, digamos que es más intuitivo, dentro de lo que el Python puede ser intuitivo o no, según te guste o no te guste. Pero el objetivo final es lo mismo, extraer, pasarle el script a la configuración y extraer ese fichero YAML de inventario. ¿Sí? Ahora que mencionas el tema de las expresiones regulares, en el libro se te salía lo de las PERS, que, bueno, según veo aquí son las Parsing Expression Grammars. Es que cuando me metí bastante con las expresiones regulares, di con ello y está bastante guay para poder reutilizar expresiones. Igual este tipo de cosas te vendría bastante bien. Es una manera diferente de estructurar la expresión regular, Guay. pero es súper flexible, muy reutilizable y bastante rápido también. Eje has dicho. Sí, luego me dices. Guay, porque estoy detrás de algo así. Bueno. Me gusta, porque me acaba de decir que mi idea ya existe. Eso es genial. Vale. Entonces, un poco de idea, ¿no? El reto que tiene el utilizar el compilador, bueno, ya lo descartamos. El reto que tiene utilizar el Python es que necesitas a alguien que sepa Python y que además sepa de red, porque tendrá que saber lo que sí, lo que no, tal. La otra cosa es que las configuraciones que se analizan tendrán unos comandos que te vas a otro cliente y puede ser que no sean los mismos. Quiero decir, el conjunto de comandos puede ser diferente, tendrá otros servicios o otras... ¿vale? Entonces hay que mantenerlo, hay que mantener este script. Entonces, la idea, que por lo visto me acaba de... genial, porque ya está hecho, es buscar un proceso por el cual se pueda generar un análisis rápido por alguien de red, que no sea de scripting, sino de red, para extraer el inventario, ¿vale? Y el objetivo es convertir un fichero de configuración en un fichero YAML, que es un fichero de estructura de datos. Entonces, bueno, ¿cómo podría ser esto? La idea era que el proceso que he comentado en la segunda o tercera transparencia, de tenemos una plantilla más un inventario y los junto y me genera una configuración, la propuesta sería darle la vuelta. Yo cojo una configuración y cojo la inversa de una plantilla y me da el YAML. ¿Vale? O sea, por verlo un poco así, este es mi fichero de configuración que yo he incluido en la red, me creo algo así como una plantilla que la pongo por encima o al lado, donde sea, y le digo, bueno, pues mira, coge esta plantilla y convoluciona, ¿no? Haz peg o lo que tengas que hacer y ¡fum! Y sácame estos datos. Y con eso genérame la configuración, el inventario. ¿Vale?
Entonces, bueno, la idea que tiene esto es que el objetivo primordial es que esas líneas de ahí arriba no son tan complejas como las expresiones regulares del regex y que alguien que sea de red ya puede tener esa intuición de decir, vale, estos son los interfaces, estos son los parámetros de la interfaz, esta es la estructura y así es como quiero que quede. ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿Más o menos? Esto no existe, ¿eh? Esto es la idea. O sí existe, que eso estaría bien. Te doy, si existe, el libro es para ti, directamente, lo siento. Vale. Entonces, bueno, la idea que había, evolucionándola un poco, es que con esta plantilla, una vez que ha pasado por el fichero de configuración, el propio fichero de configuración sigue teniendo toda la información, pero tiene entre llaves la variable que corresponde. O sea, que la hemos decorado, ¿no? Es como añadir metadata en entornos web, añadir metadata a un documento, ¿vale? Una vez que tienes el metadata, pues ya después procesas eso como quieras. Puedes quitarle las llaves y saber cuál es la plantilla base y podrías incluso crear las plantillas LLDs de tus configuraciones quitando los parámetros. O podrías auditar las configuraciones para ver qué parte de las configuraciones no has podido extraer, ¿no? Y sabes que esos parámetros no están todavía identificados. Bueno, las utilidades son las típicas de cuando se hace a mano, ¿no? ¿Sí? Vale. Ahora, me voy a hacer un pequeño paréntesis. Otra cosa que estamos mirando en nuestro tiempo libre, esto es la idea del tiempo libre. Hay gente que está mirando Machine Learning, que es qué se puede hacer con entornos de aprendizaje mecanizado. Y yo, como siempre hay gente que, no sé, es voluntariosa y dice, pues estoy con esto y tal, le tiré este reto, ¿no? De, bueno, tú suponte que yo te doy 100 configuraciones o 200 configuraciones, dime, pasándole por tu magia, dime qué es un parámetro y qué es una variable, ¿no? Intuitivamente, nosotros es lo que hacemos. Cuando cogemos unas configuraciones, hacemos un análisis, bueno, los que nos hemos tenido que meter, pero miras, dices, y si no conoces la sintaxis, porque el fabricante ABC puede ser lo que sea, después de 3 o 4 o 5 configuraciones ya vas viendo el patrón, ¿no? Entonces, el aprendizaje mecanizado funciona igual. Es mirar patrones y extraer de los patrones unas inferencias, ¿vale? Entonces, bueno, esto es otra línea donde estamos investigando, está muy incipiente todavía, porque no nos da la vida, porque hay que trabajar, pero la idea sería que esta parte nos ayudase en llegar a un cliente, hacer una batida de todas sus configuraciones y poder sacar una primera versión de estas plantillas, ¿vale? Que es la que se utilizaría en la transparencia anterior de, vale, yo tengo esa plantilla, extráeme ahora los parámetros, ¿vale? O sea, son piezas. De momento la foto entera no está. Vale, eso era un poco bueno, espera, ahora tengo que volver atrás y decir, esta es la idea que os quería enseñar, ¿vale? Esta que os he comentado de que la configuración se taguea o se crea un metadata para que luego puedas extraer el inventario fácilmente, es lo que buscaba. Entonces, si hablamos de Junos, por ejemplo, toda la configuración ya está hecha así, ya tiene metadata, ¿vale? Es cuestión de decirle, dámelo en XML y acaba de sacarlo todo, ¿no? Solo necesitas un conversor de XML a tal y ya lo haces. Pero no todo el mundo migra de Juniper a Juniper. Hay gente que migra de cualquier cosa a Juniper. De los de Juniper a otra cosa no he visto muchos, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la parte siguiente, que es la de Configuration Translation, que es la siguiente fase. En la siguiente fase, de lo que se trata es de traducir. Y aquí es volver a insistir en, esto es un arte. No basta con coger el comando en Junos X y pasarlo a Junos y ya está. Hay que entender las funcionalidades que hay, que puede ser que no se estén usando para lo que sirven, sino las funcionan así porque se les ocurrió que eso funcionaba, ¿vale? Hay que mirar si hay problemas de implementación o valores por defecto que son diferentes. Bueno, y al final todo esto hay que trabajarlo, ¿vale? Y vuelvo a insistir un poco en lo que decía antes del compilador de proceso manual. Bueno, pues habrá un sitio donde, por suerte, nosotros seguiremos teniendo trabajo y no nos van a sustituir los robots, ¿no? Que habrá alguien que tendrá que decir, sí, esto está bien. Vale. Y me quedan dos, o sea que la última de construir la configuración
que es la que hemos dicho al principio, de coger el Jinja y el YAML que se ha generado y trasladarlo. Y finalmente, pues un poco el resumen de la charla, ¿no? Yo creo que en el fondo el tema de migrar o transformar es lo que vamos a hacer de una manera o de otra siempre. O sea, vamos a estar siempre migrando. Ojalá todo fuera nuevo y bonito y tal, pero siempre estamos acabando de ajustar cosas, ¿vale? Y bueno, os agradezco mucho la paciencia, la atención. Si tenéis, bueno, luego hablaré contigo. Y si tenéis alguna cosa, mi correo está aquí. Si os ha interesado y queréis otra charla en el futuro, en las encuestas creo que hay, ponéis el tema. ¿Por qué no? Aquí de perdidos al río. Ponéis el tema y hablamos de eso, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Javier, ¿no? A ver, ¿tenemos alguna pregunta para Antón o Jan? Antón, no sé. Antón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien migrando una red de estas de impacto? Bueno, pues nada. Vale. Seguro que por los pasillos alguien te pregunta. Sí, sí. ¿No? Gracias. Muy bien, y nuestro siguiente ponente...